Muy contentos porque es Día del Padre. Felicidades a todos los papás. Muchas felicidades. Espero que los lleven a comer, que les regalen algo. Si no compraron nada para sus papás, ahí hay muchos libros muy buenos. Me presento, mi nombre es Ezequiel, para los que no me conocen, o conocido como el señor de la librería, o el amigo Cheque que tiene podcast. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en la carta a los Gálatas, la serie Fe más que obras. Así que por favor acompáñanos o acompáñame a la carta a los Gálatas capítulo 6. Vamos a estar reflexionando en los versículos del 7 al 10. El texto va a estar apareciendo aquí, ahí va a estar apareciendo aquí atrás. Voy a leer la nueva traducción viviente, así que si gustas acompañarme. Es Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice el texto: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Me acompañas ahora? Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de reunirnos. Señor, gracias porque tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor, y porque tú nos das la oportunidad de estar juntos, Señor, para alabarte, para hablar acerca de ti, de cantar tu evangelio, Señor, y aprender acerca de ti. Señor, estamos con la intención de acercarnos a tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos hables, que seas tú, Señor, quien ministre nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor, los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo traiga edificación, Padre, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, que traiga paz, Señor, que traiga ánimo, pero que también traiga exhortación, convicción de pecado, Señor, en donde sea necesario. Padre, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, el que nos bendigas a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad el mensaje de tu palabra, Señor, y que tu voz sea escuchada. Padre, confío en ti, confiamos en ti, Señor, y te rogamos, Señor, que tú salves a tus llamados, Señor, y que llames a más personas. Padre, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te decía, estamos ya casi por terminar esta serie que hemos iniciado allá por enero. De hecho, estrenamos el año y estrenamos serie. Empezamos a ver verso a verso la carta a los Gálatas. Empezamos a estudiar pasaje por pasaje, y ha sido una bendición venir los domingos a la iglesia y abrir la Biblia y comprender el mensaje que Dios está dándonos a través de su palabra. Sin embargo, si nos has acompañado en otras series de la iglesia, podrás notar que a veces podemos perdernos del contexto general por estar viendo pasaje por pasaje de manera muy detallada. A veces, ya vamos, estamos en el mes de junio, hace 6 meses que iniciamos esta carta y vamos pasaje por pasaje, texto por texto. Y a veces, por estar tan clavados en un texto, nos perdemos del contexto en el que fue escrito este texto. Entonces, parece que a veces, en vez de ver el bosque entero que tenemos enfrente, nos clavamos viendo un solo árbol y ya perdemos de vista ese bosque tan grande y rico que tenemos en el contexto de la carta. Así que antes de iniciar con el texto que hoy vamos a estar reflexionando, quisiera darte un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en la carta a los Gálatas. Así que quiero hacerlo en 4 puntos, porque el pastor siempre hace por puntos, entonces yo también quiero hacerlo por puntos. Punto número 1 es que la salvación por las propias obras. El autor de esta carta es Pablo, y Pablo escribe esta carta con una
intención. Él ha escuchado que los Gálatas habían estado separándose del mensaje que él les había compartido. Él les había llevado un mensaje, él mismo les había predicado el evangelio que él había recibido, y los Gálatas tan pronto, Pablo está sorprendido de que tan pronto ellos se han apartado del mensaje que Pablo les había entregado. Pablo les escribe ahí en Gálatas 1:6: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto, porque están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Aparentemente los cristianos o los creyentes de esta iglesia estaban adoptando o abrazando un evangelio diferente, el evangelio de la obediencia a la ley, o el evangelio de la justificación por medio de la obediencia a los mandamientos de la ley. Ellos estaban abrazando el evangelio de la salvación por las obras personales. Y para Pablo esto era claramente un error, porque él mismo les escribe en Gálatas 2:16: sabemos que nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, cuando Pablo escucha del mensaje que habían estado recibiendo los Gálatas, dice claramente: esto es un error, porque eso no puede ser así. Ahora, si los Gálatas están abrazando este mensaje, o si nosotros llegamos a creer este mensaje, es porque estamos creyendo que podemos alcanzar el favor de Dios mediante nuestra propia obediencia. Si nosotros creemos que efectivamente podemos llegar a alcanzar el favor de Dios mediante nuestro desempeño, estamos creyendo una de estas dos mentiras: yo no soy tan malo, o Dios no es tan santo. Porque si lo que nos separa entre Dios y yo, si la distancia que hay entre yo y la presencia de Dios, si creo que no es tan grande, si considero que la distancia que hay entre Dios y yo puede ser alcanzada mediante mi propio esfuerzo, es porque estoy creyendo una o dos de estas mentiras. Si yo no soy tan mala persona, o Dios no es tan santo, entonces mi esfuerzo es suficiente para poder ser considerado una buena persona. Pero mira, cuando el joven rico se acerca a Jesús, o cuando el intérprete de la ley se acerca a Jesús justo antes de que vaya a hablar de la parábola del buen samaritano, llegan los dos en ocasiones diferentes, pero con la misma pregunta. Le preguntan: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús a los dos los confronta con los mandamientos de la ley. A ambos casos Dios les habla acerca de los mandamientos de la ley, pero en ambos casos estos dos personajes terminan muy defraudados o insatisfechos con la respuesta que Jesús les entrega. Porque aunque el joven rico o el intérprete de la ley podrían ser considerados como buenas personas, o ellos mismos se consideraban como buenas personas, el problema era que comparados con la perfección de la ley no resultaba tan conveniente. Comparados con la perfección de la ley, se daban cuenta de que no eran perfectos. Ahora, yo me imagino a los judaizantes que habían escuchado este mensaje, o que escucharon la carta cuando llegó a la iglesia en Galacia. Yo me los imagino preguntando: bueno, entonces si la ley no sirve para salvarnos, entonces ¿para qué sirve? Si la ley la obediencia a la ley no nos va a llevar a la salvación o la justificación de parte de Dios, entonces ¿para qué sirve? Pablo, una persona muy buena para argumentar, se adelanta a este argumento, y él mismo escribe en la carta, describiendo y explicando que la razón principal de la ley era recordarle al pueblo de Dios la necesidad de un Salvador.
ahí en Gálatas 3:19, él dice, Pablo, que la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara hasta la llegada del Hijo prometido. Aunque realmente la ley nos pueda parecer algo exagerado, o que la ley nos resulte utópica, algo difícil de cumplir, realmente eso habla más de nosotros que de la ley. Porque la ley es buena, la ley es perfecta, los mandamientos de Dios son santos, son sabios, son perfectos, son confiables. Pero que a nosotros nos sepan amargos, que nos sepan utópicos, solamente nos está describiendo la condición de nuestro corazón. La maldad de nuestro corazón es más grande de lo que imaginamos. Pero hermanos, el mundo es un experto en decirnos que no necesitamos de un Salvador. El mundo quiere vendernos la idea de que no necesitamos ser salvados. El mundo tiene una campaña de marketing para decirnos que no necesitamos del Salvador. Nos bombardea diciendo que somos buenas personas, o que Dios no se molesta tanto o no se toma tan en serio la maldad. Pero eso es una mentira. No debe sorprendernos que el mundo nos quiera vender la idea de que podemos formar una identidad libre de defectos morales con nuestros propios esfuerzos. Ciertamente no lo podemos creer, porque el mundo es ciego incluso a la realidad del pecado. Nuestra condición es más complicada. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Dios envió a un Salvador. Porque no nos podemos justificar a nosotros mismos. Dios envió a un Salvador para vivir la vida que no podemos vivir y morir la muerte que no podemos morir. Punto 2, la salvación por las obras de otro. Dice Pablo en Gálatas 2:16 que sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo Jesús y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios a causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Jesús entonces vino a este mundo sin relación al pecado. Él vivió una vida perfecta, una perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Jesús sí vino a cumplir esa vida que tú y yo no podemos cumplir. Él vivió perfectamente, de la cuna a la tumba o del pesebre a la cruz. Jesús fue hallado perfecto. Aunque fue tentado en todo, Jesús no cometió pecado en nada. Jesús no fue esclavo del pecado como tú y yo podemos haber sido. Jesús nunca practicó el pecado. Jesús se ganó su salvación. Ciertamente Jesús puede pararse delante de Dios y pedirle al Señor que examine su corazón sin miedo a ser hallado culpable. Jesús puede pararse delante de Dios y decirle: examíname y busca si hay pecado en mí y vas a encontrarme perfecto. Solamente Jesús puede venir sin relación al pecado. Él es el verdadero descendiente de Abraham. Es lo que enseña Pablo aquí en los Gálatas. Jesús es la promesa. En Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Él es el verdadero hijo de la promesa. Dice Pablo en Gálatas 3:16 que Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Eso sin duda se refiere a Cristo. Jesús es el único hijo de Dios. Jesús es el unigénito en el cual el Padre se complace plenamente. Solamente Jesús ha vivido una perfecta obediencia. Entonces, nuestra única oportunidad de salvación solamente viene por medio del Evangelio. Porque Dios promete unir a Cristo a aquellos que ponen su fe en Él.
No lo digo yo, dice Pablo en Gálatas 3:27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Es ahora la identidad de Cristo en el creyente lo que lo pone en una relación correcta con Dios. La única manera de poder ser aceptados por Dios es si la obediencia de Cristo nos cubre. Punto número 3, voy rápido porque esto es un resumen de lo que ya vimos. La salvación de la condenación. La unión con Cristo es la base que nos justifica. La unión con Cristo, ser unidos a Cristo, es la base de lo que es nuestra salvación. Porque mi castigo o el castigo por mi desobediencia fue pagado en la cruz de Jesús. La muerte de Jesús es el pago de mi desobediencia. Pero la recompensa de su obediencia perfecta es mío debido a su resurrección. Cuando Él murió, yo morí con Él. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Ahora Dios no nos condena por nuestra desobediencia. Dios no me condena por mis pecados. Es más, sería injusto que Dios nos condenara por nuestra desobediencia. Porque sería injusto que Dios nos condenara o nos quisiera hacer pagar un delito que ya fue pagado. Juan escribe en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que dice fiel y justo, no lleno de gracia y misericordia. Porque Jesús no es nuestro representante en el trono apelando a la misericordia de Dios. Jesús no está delante del Padre rogándole una oportunidad nueva por nosotros. Jesús está delante de Dios recordándole que Jesús murió en la cruz por esos pecados que ahora nos acusan. El argumento que Jesús tiene como nuestro abogado defensor delante del trono de Dios es un argumento infalible e inapelable. Las cosas que nos acusan ya fueron saldadas en la muerte de Cristo. Y el Padre se complace en perdonarnos cada vez de la misma manera que Él se complace en el sacrificio de su Hijo. Entonces, hermanos, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Lo que separe al amor del Padre de su Hijo. Nada, exactamente. ¿Qué nos va, entonces, cuándo nos va a dejar de amar el Señor? ¿Cuándo Dios nos va a dejar de amar? El día que el Padre deje de amar a su Hijo. Nunca. Nuestra desobediencia entonces ya no nos condena. Cuarto punto de este resumen breve, dije, la salvación de la esclavitud. El pecado ya no nos condena. Somos libres ahora de vivir una vida libre de condenación. Podemos vivir nuestra vida en plena libertad. Los que pertenecen a Cristo han sido librados. Pueden vivir plenamente sin el temor a ser hallados culpables delante de Dios, porque sus pecados ya fueron perdonados. Los que le pertenecen a Cristo son libres para vivir sus vidas. Los que pertenecen a Cristo son libres de hacer lo que quieran. Si tú te consideras cristiano y cuando escuchas que en Cristo puedes hacer lo que quieras, lo primero que piensas es en pecar o en cometer pecado, te tengo una noticia. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque el que ha sido regenerado por Cristo, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sus deseos han sido transformados.
Si tu deseo mayor es pecar delante de Dios, tengo una noticia: tú no has sido regenerado por el Espíritu Santo. Porque en Cristo no solamente somos libres de la condenación del pecado, en Cristo también somos libres del poder que el pecado tiene en nosotros. Ahora, es verdad, nosotros los cristianos no somos personas que nunca pecan. Yo sería el primero en decir que es verdad, los cristianos pecamos y pecamos todo el tiempo. Pero los cristianos son personas que se arrepienten constantemente, que buscan al Señor para ser limpiados. El pecado en la vida de un cristiano es algo que le desagrada, y aunque ciertamente lucharemos con ella todos los días, lucharemos con el pecado todos los días, nuestro deseo es que llegue aquel día cuando seamos librados completamente de la presencia del pecado en nosotros. Los que le pertenecen a Cristo, no es que ahora sean más inteligentes, no es que ahora o porque sean más nobles, es porque el Espíritu Santo pone nuevos deseos en el corazón del creyente. Los que son de Cristo, Dios ha enviado el Espíritu de Cristo en el corazón de los creyentes. Lo dice Pablo en Gálatas 4:6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Ahora, tanto los creyentes como los no creyentes están luchando contra la carne, están luchando contra el pecado, están luchando contra su naturaleza pecaminosa. Pero los creyentes tienen el Espíritu Santo en su interior que los impulsa a vivir bajo los deseos del Señor. Es cuando el Espíritu Santo gobierna en la vida de una persona que el amor de Dios se produce en su interior. Una persona que es gobernada por el Espíritu Santo se alegra con los éxitos de los demás, no se impacienta con los errores de los demás. Es decir, es un amor que no busca de lo suyo, porque el carácter de Jesús está siendo formado en el corazón del creyente. Pero cuando la naturaleza pecaminosa gobierna en la vida de una persona, no es el amor de Dios el que está siendo desarrollado, es el amor propio el que se produce. Y Pablo dice que los que son gobernados por la naturaleza pecaminosa son hostiles, se dejan llevar por peleas, celos, arrebatos de ira, tienen ambición egoísta, discordias, divisiones y envidias. Ahora, al final de la carta a los Gálatas, Pablo les está instruyendo a los cristianos a que restauren al hermano que ha caído. Parece que tener paciencia y restaurar al hermano caído es una característica de un cristiano verdadero que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, porque solamente los que han sido perdonados y restaurados por Dios son capaces de hacer lo mismo con otras personas, restaurarlos y perdonarlos y restaurarlos. El pastor dijo una frase hace unas 2 semanas que me quedó en la mente por varios días, y dijo que cuando nos escandalizamos por el pecado de otra persona es porque no somos conscientes, o demostramos que no somos conscientes de la naturaleza de nuestro propio corazón. Pero cuando somos conscientes de lo que somos por dentro, cuando somos conscientes de que somos más malos de lo que pensamos, que la única razón por la que mi desobediencia no me condena es por la justicia ajena a mí, entonces no hay lugar para la indignación, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la jactancia. ¿De qué me voy a jactar si lo que tengo me fue dado? Pablo dice en Gálatas 6:3: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Es verdad, los cristianos tenemos una responsabilidad personal, pero en la comunidad el Señor nos ha dado una responsabilidad colectiva. También somos responsables de ayudar a los demás o del cuidado de los otros hermanos.
Bueno, este es el contexto en el que Pablo escribe el pasaje que vamos a estudiar hoy, el que vamos a ver hoy y que vamos a meditar hoy en este momento. Quería hacer este resumen porque muchas veces hemos escuchado este pasaje de muchas maneras. Y ciertamente puedes encontrar muchísimas aplicaciones. Si has sido cristiano por algunos años, estoy seguro que has escuchado más de una predicación acerca de este texto. Y has escuchado muchas aplicaciones de este texto. Y puede que sean ciertas, puede que no, pero quisiera que primeramente viéramos cuál es el contexto que Pablo escribió esto, para saber cuál fue la razón por la que Pablo decide hablar de este tema en este punto de su carta. Quisiera que viéramos lo que Pablo está queriendo comunicar con este pasaje en el contexto de la carta a los Gálatas. Así que acompáñame al versículo 7. Dice Pablo: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Pablo inicia su argumento hablando de lo que muchos conocen como la ley de la siembra y la cosecha, o la ley de los rendimientos abundantes, lo leí. Bueno, esta ilustración, esta es una ilustración de un principio que gobierna a todo el universo. Es una ley divina. Toda decisión tiene una consecuencia. Pablo explica este principio universal con una ilustración que es común para todas las personas. Pablo dice que lo que siembres, eso mismo vas a cosechar. No sé si alguna vez has visto un árbol lleno de fruta. No sé si has visto una naranja con un montón de naranjas, un manzano con un montón de manzanas. ¿Te has preguntado qué habrán sembrado para tener ese árbol de naranjas? Evidentemente no, porque lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. O no sé si has ido por el Valle de Mexicali y has visto los campos así blancos de algodón, ¿no? O sea, ¿alguna vez te has preguntado o te has detenido a preguntarle, ¿qué sembraron en ese campo que está todo blanco lleno de algodón? Pues no, sembraron algodón, evidentemente. Es que es una ley universal. Si tú siembras algo, eso vas a cosechar. Si tú siembras una semilla de tomate, no vas a tener aguacates, vas a tener tomates, aunque tengas muchas ganas de hacer un guacamole. Lo que siembras es lo que cosechas. No cosechas lo que quieres, cosechas lo que siembras. Ahora, otra cosa que podemos entender de esta ley es que así como ver las evidencias de una semilla sembrada puede tardar algo de tiempo, también las consecuencias de nuestras decisiones puede que tomen algo de tiempo. Pero es una ley. Lo que siembras vas a cosechar. Las consecuencias de tus acciones tarde o temprano las vas a ver. Si tú siembras para tu carne, para el pecado, en algún momento vas a cosechar lo que sembraste. Si tú siembras para el espíritu, para el reino, ciertamente vas a cosechar en algún momento lo que sembraste. Ahora quiero aclarar que Pablo no está dando consejos de agricultura, así que no quieras encontrarle como que, bueno, es que el fertilizante significa las oraciones. No. Pablo no está hablando de agricultura. Pablo está hablando de un principio universal. De hecho, él se está enfocando en el tema moral y espiritual. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que este principio, que es obvio en cuestiones naturales y lo puedes ver en muchas de las experiencias del ser humano, es una ley que aplica también para lo moral y espiritual. Sin embargo, puedes ver su aplicación en muchas otras áreas, incluso en las ciencias. Mira, por ejemplo, la psicología como disciplina ha bebido muchísimo de esta ley.
Los psicólogos, como investigadores, son observadores del comportamiento de las personas. La psicología puede mantener algunas de sus conclusiones como ciertas debido a que el principio natural de esta ley sigue siendo cierto. El comportamiento y el carácter de una persona son el resultado de aquellas cosas que fueron sembradas a lo largo de su vida. Tú siembras violencia en tus hijos y vas a cosechar violencia en ellos. Enseña a tus hijos a mentir y que no te sorprenda que al rato ellos estén mintiendo a ti. Ahora siembra confianza, compromiso, fidelidad, y en su tiempo vas a cosechar lo mismo de tus hijos. Hermano, si tú eres rudo, áspero, grosero con tu esposa, no esperes cosechar admiración y respeto de ella. Hermana, si eres grosera, criticona y quejumbrosa con tu esposo, no esperes cosechar cariño y atracción de parte de él. Es una ley universal. Sí, pero en cambio, si sembramos amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, en un punto cosecharemos lo mismo. Este principio es verdad. De hecho, nuestra salvación depende de la veracidad de este principio. El pastor John MacArthur escribe: Jesús sembró justicia perfecta y cosechó vida eterna, la cual Él da a quienes confían en su obra acabada. El creyente recolecta la cosecha de vida eterna porque se ha unido por la fe con Cristo y con lo que Él ha sembrado y cegado para el bien de la raza humana. Nosotros, unidos a Cristo, cosechamos lo que Cristo sembró. Él sembró vida eterna, Él sembró obediencia perfecta y cosechó las bendiciones de su obediencia perfecta. Unidos a Él, nosotros cosechamos de sus bendiciones. Ahora, que estemos unidos a Cristo, eso no nos aparta de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si nosotros no cosechamos para el Espíritu, si sembramos para nuestra carne, cosecharemos los frutos de nuestros pecados. Ciertamente, las consecuencias eternas han sido pagadas en la cruz de Cristo. Pero podemos entender que si sembramos para nuestra naturaleza pecaminosa, cosecharemos heridas, vergüenza, dolor y cosecharemos aflicción. No lo digo yo, lo dice Pablo. Observa el versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. El pastor Tim Keller explica este texto y dice: esto no quiere decir que Dios sea un Dios vengativo que está sentado en el cielo buscando vengar cualquier afrenta o insulto. Más bien indica que el proceso de las consecuencias morales es mucho más natural y orgánico. Dios no necesita estar viendo quién se porta mal para castigarlo. Lo que Pablo está diciendo es que vivir esa clase de vida, vivir ajeno a los mandamientos del Señor, va a traer sus propias consecuencias. Dios no tiene que castigarte. Ahora, ¿recuerdas cuál es el contexto por el que Pablo escribe esta carta? Los Gálatas, ellos estaban abrazando un falso evangelio. Ellos estaban apartando del mensaje que Pablo les había compartido. Estaban abrazando el legalismo, la justicia por medio de la obediencia a la ley. ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que esto estaba sucediendo? Por la conducta que los Gálatas estaban teniendo. Por eso Pablo les escribe: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Ahora, no es cierto que los que estaban abandonando el mensaje de Pablo, no es cierto que aquellos que estaban abandonando el evangelio que les había compartido, el evangelio que venía parte de Dios, no es cierto que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, porque su
porque su testimonio estaba diciendo lo contrario, porque su vida era evidencia de que estaban siendo manipulados o que estaban sembrando para las obras de la carne, o estaban sembrando para su carne, estaban cosechando las obras de la carne. Así que, hermanos, amigos que nos visitan, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Si tú vives una vida dirigida por las obras de la carne, sin ningún remordimiento, sin ningún obstáculo, no te dejes engañar. El Espíritu Santo no mora en ti. Dice Pablo en Gálatas 5:19, por si no has escuchado lo que quiero decir con las obras de la carne. Dice él que los resultados de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Este texto tiene una gran advertencia. Pablo advierte que las consecuencias de vivir una vida dirigida por la naturaleza pecaminosa, donde se siembra para la naturaleza pecaminosa, solamente traerá destrucción y muerte. Ahora, Pablo ha dado evidencia en su carta que a través de otras advertencias que hace, que ciertamente hay cristianos que pueden estar siendo dominados o esclavizados de alguna manera a un pecado. Esto no quiere decir que esos cristianos que han dejado de serlo, no quiere decir que estos cristianos han perdido su salvación. Lo que aparentemente Pablo está diciendo es que la cosecha que un cristiano que anda en la carne va a experimentar va a ser una pérdida de la coherencia, gozo y las fuerzas que tiene en esta vida. Pero así como hay una terrible advertencia para aquellos que siembran para los deseos de la carne, también hay una extraordinaria promesa para aquellos que siembran para el Espíritu. Dice Pablo, ellos van a cosechar vida eterna. En la Biblia, cuando habla del término vida eterna, no necesariamente habla de la duración de esa vida, sino de la calidad, de la plenitud de esa vida. Los cristianos no son personas que van a gozar de la vida eterna, que no van a disfrutar de la vida eterna hasta el momento de su muerte. La Biblia dice que disfrutamos de la vida eterna desde el mismo momento en que ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero así como la plenitud de la advertencia que Pablo hace la veremos hasta después de la muerte, la plenitud de la promesa también la veremos después de la muerte. Hoy ciertamente vemos como por un espejo, pero en aquel día veremos todo claramente. Ahora Pablo anima a los Gálatas a que no desistan. Él los anima a que no desistan en sembrar para el Espíritu, porque ellos van a cosechar el fruto de lo que están sembrando. Observa el versículo 9. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si estás sembrando pecado en tu vida, tienes la garantía de Dios de que a su debido tiempo saldrá a la luz y cosechará sus frutos. Pero si estás sembrando buenas obras, a su debido tiempo cosecharás también sus frutos. Es verdad, nosotros no somos justificados debido a nuestras obras. Somos justificados debido a la fe, pero esa fe no viene sola.
Pablo está redondeando su enseñanza acerca de las obras. Las obras no salvan a nadie, pero nadie se salva sin obras. Las obras, dice un comentarista, son los seguros indicadores del estado del corazón. Las obras que los cristianos hacen no son para su salvación. El único medio de salvación es la fe en Cristo. Pero estas promesas que tienen debido a sus obras son promesas de bendición en esta tierra. Y Pablo anima a los creyentes a que no se den por vencidos. Pablo les dice que Dios promete bendiciones a los que siembren en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu ciertamente traerá recompensa. Así como las consecuencias de vivir o de sembrar para la naturaleza pecaminosa traen sus consecuencias naturales, sembrar para el Espíritu también tiene sus consecuencias naturales. Dios nos conoce, Él sabe cómo funciona este mundo que Él creó. Él sabe cómo funciona o cómo hacernos felices, porque Él diseñó este mundo y nos diseñó a nosotros. Él sabe cómo debemos vivir para cosechar recompensas en este mundo. Ahora quiero que quede bien claro que la única base de nuestra aceptación con Dios es el sacrificio de Jesús. Pero nuestra conexión con este sacrificio se produce mediante la fe, que muchas veces se expresa en buenas obras a lo largo de la vida. Nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. El veredicto de Dios no depende de nuestras buenas obras. Dios no necesita nuestro desempeño o el desempeño de nuestra obediencia para aceptarnos. Es al revés. El desempeño depende del veredicto de Dios. Las buenas obras dependen de la salvación que viene de parte de Dios. Si Dios nos ha hecho sus hijos, vivamos como sus hijos. Si Dios nos ha dado de su espíritu, vivamos conforme a su espíritu. Ahora, antes de concluir, no quisiera que perdiéramos de vista el mensaje del evangelio en todo esto. Muchas veces creemos que el evangelio se trata de cosas por hacer o de cosas por evitar. A veces le pregunto a las personas en los grupos comunión, ¿qué es el evangelio? Y me dicen, el evangelio es cómo vivir una buena vida para el Señor. El evangelio no se trata de cosas que hacer ni cosas que evitar. El evangelio es el anuncio de Jesús. A veces hablamos tanto el evangelio, que a veces pierde su significado. ¿Qué queremos decir con evangelio? El evangelio es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hermanos, Jesús vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Jesús nos amó tanto que voluntariamente Él se ofreció al Padre para venir a salvarnos. Él no estimó su posición como algo a que aferrarse, sino que se vistió de siervo y vino a este mundo. Tomó un cuerpo como el tuyo y el mío y se sujetó a las mismas leyes que estamos sujetos tú y yo. Él ha sembrado una justicia perfecta para cosechar una justicia perfecta. Él es el único que ha sembrado vida eterna. Él es el único que puede cosechar vida eterna. Ni tú ni yo podemos hacer eso. Por eso Jesús vino a este mundo a amar a su prójimo perfectamente. Jesús vino a este mundo a obedecer a Dios perfectamente. Pero también vino a morir como un pecador más. Jesús vino a este mundo a morir la muerte que tú y yo no podemos morir. Jesús obedeció perfectamente, amó perfectamente.
Ni tú y yo podemos hacerlo. Jesús murió una muerte injusta, no lo merecía. Tú y yo la merecemos. Pero Él vino como un sustituto perfecto. Ahora su muerte nos ha librado de la condenación y su resurrección nos libra del poder del pecado. Jesús vino a este mundo a darnos la vida que nosotros no podemos tener. Si Dios nos ha unido a Jesús en su muerte, también nos ha unido en su resurrección. Eso es lo que Pablo ora por los efesios. Quiero que conozcan el grande poder que hay en ustedes, el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora, ¿cómo debemos vivir nuestra vida sabiendo que ya lo tenemos todo en Cristo? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas sabiendo que no tenemos que vivir buenas obras para que Dios nos acepte? ¿Cómo podemos vivir esa vida? Pablo dice en el versículo 10: por lo tanto, siempre que tengan oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ahora, nuestra vida, hermanos, es una perfecta oportunidad de servir a otros. Si la vida de Cristo está puesta en nosotros, la vida de aquel que vino a este mundo a servirnos, no estimando su posición, ahora nuestra vida es una oportunidad inmejorable de servir a los demás en el nombre del Señor. La vida que podemos vivir es haciendo el bien. Dice: hagan el bien a otros. Esta palabra bien es la que se traduce como bondad en los frutos del Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que ese bien que podemos compartir con los demás es el bien que viene de parte de Dios. Es la bondad que viene de parte de Dios. No está hablando del bien físico, material y temporal que podemos hacer a los demás, sino aquel bien que viene desde el interior como fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Es por medio que esa bondad ahora nosotros podemos derramarla en los demás. La bondad de Dios es tan abundante y se derrama en nosotros que lo único que podemos hacer es derramarla en la vida de los que nos rodean. Solamente así podemos vivir de una manera plena y digna del llamamiento que Dios nos ha dado. Hermanos, esta es la clase de vida que conviene vivir. Esta es la clase de semilla que conviene sembrar. Esta es la clase de obras que debemos practicar, porque esta clase de siembra, esta clase de vida va a cosechar una vida llena de gozo. Y una vida así, hermanos, va a ser el testimonio vivo para quienes todavía no conocen acerca de la fe, aquellos que no han venido a la salvación. Esta vida ciertamente es imposible de vivir en nuestras fuerzas. Por eso mi intención de hacer la introducción tan más larga que he hecho en mi vida, porque no quiero que te lleves la idea de que tienes que esforzarte de hacer esto. Debes de esforzarte en mirar a Cristo, conocer a Cristo. Debes de esforzarte en ver la cruz de Cristo y conocer el amor que Él ha puesto en ti. Porque no es una obra tuya. Si lo quieres hacer en tus fuerzas, no vas a poder. Es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Vive dependiente de Cristo. Vive dependiente de su Espíritu Santo. Búscalo en la oración, búscalo en la palabra, búscalo en la comunión con los demás hermanos. Esta vida es fruto de vivir en dependencia al Espíritu. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, y escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra, Señor, es como un espejo en el cual nos podemos ver. Señor, gracias porque no nos has dejado solos. No vivimos nuestras vidas solos, Señor, sino que tú estás con nosotros y nos estás formando a la imagen de tu Hijo.
Señor, gracias porque usas tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo, y mediante la obra del Espíritu Santo en cada creyente tú nos estás formando. Señor, perdónanos por no ser diligentes. Perdónanos, Señor, por no sembrar en el Espíritu y sembrar para nuestra propia carne. Señor, ayúdanos a ser diligentes con lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, te necesitamos. Necesitamos de un Salvador, Señor, y te agradecemos porque tú lo has enviado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.